Listo. Ok. Ok, entonces, esta clase, en realidad, vieras que el sistema respiratorio es bastante sencilla en comparación con otras, porque cuando ustedes revisen el libro de texto van a ver que se enfoca mucho en los mecanismos de ventilación y difusión de gases. Y ese tema es más fisiológico, no ahonda tanto en la parte anatómica. Y bueno, esto obedece a varias razones. Primero, porque también en algunas especies no está tan estudiada y tan detallada, sobre todo en los peces, los pulmones, eh, lo que como que no ahonda mucho en el tema, digamos, como tal. Entonces, por aquello no va a ser una clase así pesadita. Entonces, ¿cuáles son las funciones generales del sistema respiratorio? El sistema respiratorio en conjunto con el sistema cardiovascular se encargan de proveer el oxígeno y eliminar el CO2 de los tejidos. El oxígeno ustedes saben que es fundamental para realizar todos los procesos metabólicos de las células y nosotros de ahí somos dependientes sí o sí de oxígeno. Este intercambio de oxígeno o intercambio de gases se da por dos mecanismos. Una que de respiración externa, que es el proceso por el cual se expulsa el aire, o bueno, en caso de los terrestres, o bien se consume ya sea el agua o una bocanada de aire para generar el intercambio de oxígeno y CO2. Y tenemos la respiración interna, bueno, externa es básicamente el organismo y el medio ambiente. Y externa e interna es ese cambio que se da entre los tejidos y la sangre. Esa sangre que ya va rica en oxígeno, cómo pasa ese oxígeno de la sangre a los tejidos y cómo de los tejidos el CO2 que se produce, parte del metabolismo, pasa a la sangre. Básicamente que esos son dos procesos de difusión y al ser gases es un proceso de difusión simple. Nada más aquí para acordarles un poquito cuál o en qué se basa ese mecanismo de transporte. Acordémonos que la tasa de difusión depende de la constante de difusión, que va a depender de otros parámetros, por ejemplo, la solubilidad del gas y la temperatura, el área de intercambio y lo más importante es el gradiente de concentración o esa diferencia de concentración. Entonces yo siempre hago la analogía a que cuando piensen en gradiente, piensen en un tobogán. Y si ustedes ponen una bola acá, la bola va a irse hacia abajo, porque hay un gradiente. En este caso, el gradiente es de altura. Lo mismo pasa con la difusión. Las moléculas, o en este caso el gas, va a difundir de donde hay más gas a donde hay menos gas. O donde hay más concentración de ese gas a donde hay menos concentración de ese gas. En el momento que no se pierde el gradiente o esa diferencia de concentración, es como si pretendiéramos que una bola en el suelo, en una posición completa o sobre una superficie completamente horizontal, se movilizara. Entonces, el gradiente es esa fuerza que va a impulsar esa difusión. Y por supuesto, la difusión va a depender de la distancia o del grosor que tiene que atravesar ese soluto o bien ese gas. La anatomía del sistema respiratorio de los vertebrados va a variar en 3 puntos importantes. Primero, en el incremento en la superficie de intercambio. En aquellas especies que tienen un metabolismo bajo o una demanda metabólica baja, no va a tener tanta necesidad de oxígeno como por ejemplo ya las especies más activas metabólicamente, por ejemplo como los mamíferos que tienen una demanda o una demanda de oxígeno mucho más alta que por ejemplo un pez, un reptil, un anfibio. Por lo tanto, el sistema respiratorio va a tener una superficie de intercambio mayor. Y ahora lo vamos a ver en la estructura.
También en el grosor de los tejidos de intercambio y la resistencia a la difusión. Entonces, no es lo mismo capturar o tomar agua, tomar oxígeno del agua, que es mucho más densa, a tomar oxígeno del aire, ¿verdad? Tienen diferentes densidades, pueden tener también diferentes temperaturas, que al fin y al cabo lo que hacen es afectar la tasa de difusión. De hecho, como lo mencionaba Andrea en su presentación, el reflejo de bradicardia cuando uno se sumerge, eso es cierto. Si uno se sumerge, hay bradicardia. Y de hecho, esto es uno de los mecanismos que tienen las especies acuáticas o las especies que tienen la capacidad de bucear. Al sumergirse, disminuye la frecuencia cardíaca para bajar un poquito la tasa metabólica y con esto la demanda de oxígeno. Y esto les permite estar más tiempo en el agua sin tanto oxígeno. Entonces, aquí puntos importantes a destacar. La concentración de los gases se mide se mide en presiones parciales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la presión parcial de oxígeno, nos estamos refiriendo a la concentración de oxígeno. Si hablamos de la presión parcial del CO2, entonces estamos hablando de la concentración del CO2. En la atmósfera, para que tengan una idea, la concentración de oxígeno o el porcentaje de oxígeno anda alrededor de un 21%. O sea, de todos los gases que tenemos en la atmósfera y que respiramos, el 21% va a estar conformado por oxígeno. Sin embargo, la presión parcial va a variar de acuerdo a la altura. Obviamente, ustedes han tenido, me imagino que han tenido la experiencia que en un lugar sumamente alto hasta cuesta respirar. Eso es porque la presión de oxígeno entre mayor altura va a ser menor. Sin embargo, la concentración o el porcentaje de oxígeno va a ser el mismo. Lo que va a variar es la presión parcial por la presión atmosférica dada por la altura. Pero eso es para que, si quieren saber más, lleven fisio el otro año. ¿Okay? La presión parcial de oxígeno o esa concentración de oxígeno va a variar mucho o es menos constante en el agua. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que en el mar, si comparamos el mar y un río, en los ríos o en las aguas calientes va a haber una menor presión parcial y al haber una menor presión parcial de oxígeno, va a haber un menor gradiente, por lo que la difusión va a ser un poco más compleja o va a ser un poco más difícil esa difusión de oxígeno. Entonces, principalmente los peces que habitan en riachuelos van a tener doble mecanismo de oxigenación o son los peces que generalmente tienen pulmones. También, como les decía, no es lo mismo capturar el oxígeno del agua como del aire. Tienen diferentes densidades y van a estar sometidos a diferentes presiones atmosféricas que afectan la presión parcial y por ende la concentración de ese gas. Entonces, de forma muy básica, podemos tener dos tipos de flujo. Un flujo unidireccional en el cual el aire o ese oxígeno va a entrar por una sola vía y sale por otra. Y vamos a tener el otro grupo de animales en los cuales el flujo va a ser bidireccional. Entonces, en el momento que el aire ingresa, ese mismo aire que ingresa va a empujar el aire viciado, que es el aire que ya se le tomó el oxígeno y va a salir, y por el contrario va a ir cargado de CO2. Aquí tenemos el pez. Acordémonos que el pez tenía, si era un pez sin pulmones, tenía una circulación sencilla. Entonces, esa bocanada, bueno, en este caso es agua, lo que los peces van a tragar. El agua va a ingresar por la cavidad oral y va a pasar a través de las branquias. Y en las branquias vamos a ver cómo el agua que está cargada en oxígeno va a hacer intercambio con la sangre que está poco oxigenada. Entonces ya la sangre se oxigena,
sigue al resto de la circulación sistémica, vean acá, aquí se da el intercambio, y suministra oxígeno a los tejidos. Entonces aquí tenemos el corazoncillo, del corazoncillo la sangre va hacia las branquias y por un flujo, vean que el flujo es contracorriente, el del agua y el de la sangre, para que se dé una adecuada oxigenación. Esto que tenemos acá es cuando el pez toma esa bocanada de agua, ¿verdad? En algunos casos también los peces son capaces de subir a la superficie y tomar aire con el fin de oxigenar esa sangre. Tenemos, por ejemplo, aquí los tetrápodos, en donde van a tener diferentes mecanismos, ya sea si son reptiles, anfibios, aves o mamíferos, en donde el aire va a ingresar a la cavidad bucal, puede entrar vía oral o vía nasal, va a llegar a los pulmones, en algunos casos, en otros se van a mantener las branquias y se va a oxigenar la sangre. Para posteriormente oxigenar los tejidos. Ok, entonces podemos hablar de 3 órganos respiratorios, bueno, 4 órganos respiratorios básicos. Podemos hablar de las branquias, podemos hablar de los pulmones, podemos hablar de la vejiga natatoria o la vejiga gaseosa, que ahorita vamos a ver qué es, y vamos a hablar también de la piel como órgano respiratorio. Entonces, ¿qué son las branquias? Ustedes, bueno, me imagino que ya están familiarizados con esta imagen. Los peces tienen, algunos peces, no todos tienen esta estructura que se llama el opérculo, que va a cubrir o va a proteger las branquias. Las branquias son como unos filamentos que van a estar sumamente vascularizados a través de los cuales va a pasar agua. Hay branquias móviles, hay branquias más fijas, pero el fin es que sirvan como una barrera de intercambio de gases. Pueden estar también asociados con musculatura para movilizar y tener como un mecanismo de agitar el agua para poder capturar o generar un flujo de agua para captar el oxígeno. En este caso, bueno, hay peces o especies que tienen branquias internas y branquias externas. Y es gracias a la cavidad oral, la cavidad oral con sus músculos, que va a auxiliarse ese flujo de agua para que el agua ingrese a través de la boca y pase por las branquias para poder oxigenarse. Las branquias se derivan de la estructura que habíamos visto anteriormente, que se conocen como arcos faringeos. En nosotros, por ejemplo, los seres humanos, los arcos faringeos da lugar a otras estructuras, da la faringe, da la tiroides, da musculatura de la cara, inervación de la cara, osificación de la cara, entre otro montón de cosas que dan los arcos faringeos. En los peces da origen a las branquias. Los peces que son grandes nadadores, ese impulso que llevan, o cuando están nadando de forma rápida, abren la boca y esa misma fuerza o esa dirección genera que el agua ingrese en dirección contraria. Ese tipo de ventilación, que es, digamos, independiente de la bomba muscular de la cavidad oral, se le conoce como ventilación de choque. Entonces, es simplemente como el pez va nadando rápidamente, el agua ingresa en la cavidad oral y hace que, o sea, ese mismo flujo hace que pase a través de las branquias para que se dé el intercambio. Los pulmones, ustedes, bueno, ya han visto y ahorita vamos a ver con mayor detalle, son 2 sacos que están conectados a la tráquea y estos facilitan lo que es la respiración aérea, mientras que las branquias facilitan la respiración acuática. Una diferencia importante es que, bueno, los pulmones van a ubicarse en posición ventral al sistema digestivo. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte transversal, uy, no se los puse, o si a nosotros nos abren, mejor se los pongo así, si a nosotros nos abren la cavidad torácica, lo primero que vamos a ver es la tráquea, desde la parte ventral hacia la dorsal. Lo primero que tenemos es la tráquea.
Y detrás de la tráquea vamos a tener el esófago. Los pulmones se van a derivar de la parte o del tracto digestivo primitivo. No sé si se acuerdan en el video cómo habían unas proyecciones cerca de donde se va a formar la faringe que iban a ser como los primordios pulmonares y que posteriormente se van a desarrollar. Normalmente los pulmones, bueno, vamos a contar un par de pulmones. Hay especies, generalmente en los ofidios, tienen solo un pulmón y normalmente tenemos un pulmón más grande que el otro. Esto parece ser que es de acuerdo a la ubicación del corazón y por términos o por efectos de un mejor como acomodo dentro de la caja torácica. Y puede variar el número de lóbulos en caso de los seres humanos. Pueden haber en un pulmón hay 3 y en otro hay 2. Pero el tamaño es básicamente, la diferencia de tamaño no es tanta. En donde se presentan la mayor diferencia de tamaño o ausencia de incluso un pulmón son en las serpientes de forma general. La vejiga gaseosa, fue una estructura que primero se le adjudicó una función flotatoria. Entonces van a haber ciertas especies de peces que van a tener como un saco especializado que va a cargarse de aire. Este saco especializado, que es el que tenemos acá en verdecito, es la vejiga natatoria. Puede ser incluso más grande como del que tenemos aquí en la imagen. La vejiga natatoria va a servir para que los peces logren estar en diferentes profundidades. El pez va a ser mucho más denso que el agua, ¿verdad? Porque, bueno, tiene más masa y especialmente si estamos hablando de peces que tienen esqueleto óseo, no cartilaginoso. Entonces, cuando un pez quiere salir a la superficie, llena esto de aire y más bien si un pez quiere irse a un poquito más profundo, vacía el aire. Pero adicionalmente de tener una función flotadora, la vejiga natatoria va a tener una participación en lo que es la oxigenación de la sangre, ya que vamos a ver cómo en algunas especies esta vejiga natatoria va a estar unida al tracto gastrointestinal a través de un conducto neumático. Entonces, los peces que pueden tomar como bocanadas de aire, oxígeno disuelto, puede ser o puede llegar a esta vejiga natatoria para modificar esa ubicación en el mar donde están. Hay otras vejigas natatorias que no van a estar conectadas con el tracto gastrointestinal a través de este conducto neumático, sino que van a capturar el oxígeno de la misma sangre. Van a tener otro mecanismo y también lo vamos a ver. Los pulmones en los peces van a estar a nivel ventral. La vejiga natatoria va a estar a nivel dorsal. Acá podemos ver, bueno, es que esta imagen no me cabía en la imagen anterior. Aquí podemos ver de forma muy general la anatomía de los diferentes pulmones, por ejemplo, aquí en los anfibios. Si podemos ver, o tal cual lo hemos venido diciendo, de acuerdo a las necesidades metabólicas, esos pulmones van a tener una mayor superficie de intercambio. Entonces vean que, por ejemplo, algunos anfibios van a tener pulmones como o sacos, no se les llama incluso pulmones, se les llama sacos respiratorios, van a tener con poca superficie de intercambio y ya, por ejemplo, los sapos o las ranas o los sapos van a tener unos pliegues que vemos acá que van a incrementar un poquito más la superficie de intercambio de oxígeno porque van a tener mayor necesidad o más demanda metabólica. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un reptil que su complejidad va a ser mayor, va a tener como unos sacos más especializados dentro del mismo pulmón. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener los pulmones de las aves, que aparte de tener dos pulmones bien desarrollados, tiene o puede tener entre 6 a 12 sacos aéreos, cuya función no está bien definida todavía.
Estos sacos aéreos no van a estar tanto dentro de la cavidad torácica, sino que se van a mantener incluso dentro de algunos tejidos y algunos se incluyen incluso dentro de los huesos huecos que tienen las aves. Las aves tienen unos huesos huecos o porosos para permitir o facilitar el vuelo. ¿Ok? Y otro órgano respiratorio importante, sobre todo en los anfibios, es la piel. La piel de los anfibios es muchísimo más delgada y representa una gran parte de la oxigenación de la sangre en estas especies. Por su anatomía o por la piel, que va a estar muy poco keratinizada, va a estar muy húmeda también para facilitar ese intercambio, tiene una poca distancia para aumentar la tasa de difusión. Entonces, esto va a ser importantísimo para los anfibios, pero también se ha visto que, por ejemplo, en serpientes tiene una poca participación en la oxigenación de la sangre. Incluso en murciélagos también se ha visto que hay contribución de la piel a la oxigenación. Ahora bien, no solamente el epitelio de la piel como tal permite ese intercambio gaseoso, sino que en peces, como les decía, cuando tragan ciertas burbujillas, el tracto gastrointestinal, que es un epitelio, perdón, permite también ese intercambio de gases para oxigenar la sangre. A nivel embrionario podemos tener dos tipos de respiración o vamos a encontrar dos patrones, de acuerdo si son amniotas o si son ovíparos. Cuando ese embrión es amniota, el principal intercambio o un gran aporte del intercambio de oxígeno se da a través de la piel y el ambiente, o sea, el líquido amniótico. Y otra gran parte se da a través de la placenta y la oxigenación que se da a través de la sangre de la madre. Entonces, ese embrión, cuando la sangre del embrión y la sangre de la madre se encuentran en la placenta, el oxígeno va a pasar de la sangre materna a la sangre embrionaria, ya que hay un gradiente a favor y también hay una hemoglobina que tiene más afinidad. Entonces, la hemoglobina de la madre tiene un poco menos de afinidad al oxígeno que la del embrión y eso facilita esa oxigenación. Mientras que los ovíparos van a captar oxígeno a través de la cáscara. La cáscara, bueno, aquí tenemos una representación gráfica de la cáscara. Podemos ver que hermética, sino que va a tener poros, obviamente micrométricos, a través de los cuales el oxígeno va a llegar. Y ese oxígeno inicialmente va a llegar a esta membrana, la coroalantoidea, que está sumamente vascularizada. Entonces, a través de esos vasos sanguíneos, el oxígeno que se capta por los poros de la cáscara van a llegar, al fin y al cabo, al embrión que se está formando. Cuando ese embrión está a punto de eclosionar, unas horas antes va a hacer un huequito en la membrana interna y va a hacer ese huequito primero en la cámara de aire del huevito que tenemos. Ustedes saben que en el huevo va a haber una zona que va a estar como llena de aire y al romper esa primera membrana permite a este pollito, bueno, en el caso que fuera una ave, permite tomar la primera bocanada de aire justo antes de eclosionar y para poner ya a funcionar sus pulmones desde este punto. Aproximadamente son un par de horas antes de esta eclosión que se da esta ruptura de esta membrana interna. Ok, peces. Entonces, la oxigenación de la sangre de los peces o el sistema ventilatorio de los peces se basa en un sistema de branquias. Estas branquias van a tener un tabique central, bueno, esto es un arco branquial y van a tener varios arcos branquiales.
De esos arcos branquiales se van a derivar un tabique central, como vemos aquí, que va a tener a ambos lados las lamelas. Tenemos lamelas primarias y las lamelas secundarias. Y es aquí donde van a estar los capilares haciendo ese intercambio de oxígeno. Bueno, intercambiando o capturando oxígeno y expulsando CO2. Primero vamos a tener unas arterias branquiales que van a nacer como en la base de cada una de las branquias o la unidad fundamental. Y posteriormente estas arterias branquiales se van a ramificar más hasta formar capilares que van a estar dentro de las lamelas secundarias. Adicionalmente, en algunas especies, no en todas, vamos a encontrar músculos que permiten mover las branquias hacia adelante o hacia atrás para generar un flujo de agua y con ello favorecer el intercambio. Tenemos diferentes tipos de branquias. Tenemos lo que es la hemibranquia, que es donde solamente vamos a encontrar lamelas de un solo lado de la branquia, o la holobranquia, que vamos a encontrar en este caso dos áreas o digamos, dos zonas de lamelas a ambos lados de lo que es el septo interbranquial, que es esta zona de acá. Como les decía, en algunas especies, estas branquias van a estar protegidas por el opérculo, que es esta estructura que tenemos acá. Y, por ejemplo, en tiburones y otro tipo de peces vamos a tener ausencia de esta estructura y las branquias van a estar como directas. Si tienen preguntas, chicos, ¿verdad? Me dicen. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el arco branquial, ¿verdad? Y podemos tener dos ramas de lamelas. Y como lo podemos ver acá, aquí los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos, ya sean las arterias o las venas, van a nacer del arco branquial y se van a ramificar en pequeños capilares en las lamelas secundarias, que justamente, vean cómo en esta dirección se da el flujo de agua y en esta dirección se da el flujo de sangre. Vean que es en un contracorriente y eso facilita lo que es el intercambio. Entonces vean que esto es el porcentaje de oxígeno en el agua y esto es el porcentaje de oxígeno en la sangre venosa. Entonces aquí tenemos un gradiente que aquí hay 5, que hay 15 en el agua y aquí hay 5 y eso facilita que la sangre se vaya posteriormente oxigenando. Vean que no todas las branquias van a ser iguales en todos los peces. Vamos a tener una branquia que tienen un septo completo, otros que no vamos a tener este septo interbranquial, sino que van a estar lamelas libres, y otros que vamos a tener un septo parcial. ¿Ok? Entonces, aparte de las branquias, en algunos peces vamos a encontrar pulmones. Los pulmones van a ser un tipo de sacos aéreos en algunos peces óseos primitivos y en otros un poquito más evolucionados ya van a ser un pulmón un poco más formado. Estos pulmones van a contener sacos, que es donde se da el intercambio. Entonces es como un saco, como con subsaquitos más pequeños llamados faveolos, perdón, que viene siendo algo homólogo a los alvéolos en los humanos. Pero la diferencia es que los faveolos son sacos más grandes con menor área de intercambio, por esta característica de que no requieren tanta demanda metabólica y por lo tanto no requieren tanto oxígeno. Por otro lado, la vejiga natatoria o la vejiga gaseosa, o hay otro nombre que le dan, se me olvidó, les digo, vejiga natatoria o vejiga gaseosa, va a estar presente en
en algunos peces, no en todos. Los peces que están o que viven muy en la profundidad no van a tener la vejiga natatoria. Y como les decía, no solamente sirve para oxigenar la sangre, sino que también permite un nivel de flotabilidad. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, tenemos lo que es parte del tracto gastrointestinal, bueno, en este caso la faringe, y cómo a través de este conducto natatorio, si el pez consume bocanadillas de aire, bocanadas de burbujas o agua incluso, el agua que se traga, vean que son dos vías diferentes, el agua que va a las branquias y el agua que se traga, puede favorecer la oxigenación o el almacenaje de oxígeno en la vejiga natatoria. Pero como les decía, no en todos los peces vamos a tener este conducto neumático. En otros, la vejiga natatoria va a estar desligada del tracto gastrointestinal y se va a oxigenar o va a hacer ese intercambio de oxígeno a través de una estructura que se llama el rete mirabile, que es como una red de vasos sanguíneos entre capilares arteriales y capilares venosos que van a facilitar ese intercambio gaseoso. Y posteriormente, el oxígeno... Oh, ok. Perdón, chiquillos, un segundo. Eso yo creo que está... Aquí está. Mándame un poquillo de eso y nada más se lo... Sí. La tijera, mami. Una tijera y la goma. La goma. Okay. Yo lo recorto. Vamos. Yo lo recorto. Sí, lo pongo. Ya, perdón, chiquillos. Sí, por favor. Ok. En este caso, en este grupo de peces, bueno, que se les conoce también como los fisoclistos y los fisótomos, los que están conectados al tracto gastrointestinal, la vejiga natatoria, y los que no están conectados al tracto gastrointestinal, fisoclistos, esta vejiga natatoria va a tener una cierta capacidad contráctil, ya sea para capturar un poquito de aire o más bien expulsarlo, de acuerdo a su necesidad de flotabilidad, ¿verdad? Y para también poder utilizar ese oxígeno para oxigenar la sangre. Ok, entonces vean qué sencillo. Estos sacos pulmonares o los pulmones, su estructura básica para la oxigenación se da a través de los faveolos. Faveolos, perdón. Faveolos, es que yo le digo faviolos, pero son faveolos. Ok, en los anfibios, entonces, como les decía, la piel va a tener un gran, hasta un 30% de participación de la oxigenación de la sangre. En algunos casos, en algunos anfibios, no vamos a tener pulmones y su oxigenación se va a dar a través de las branquias y a través de la piel. Esta piel, ¿verdad? Delgada, sumamente vascularizada. De hecho, bueno, cuando nosotros abríamos zapitos en el laboratorio y uno levantaba la piel, uno veía, digamos, como en la parte interna, este montón de hilitos rojos representando este montón de capilares para facilitar el intercambio de oxígeno. Casi que antes de la metamorfosis, los anfibios van a oxigenarse a través de las branquias y en algunos casos se conservan hasta la edad adulta. Y hay bastante diversidad en las branquias, tenemos unas que son como más filamentosas y que van a facilitar la captación de oxígeno, sobre todo en aquellas aguas que son de difícil, o que tienen una poca presión parcial de oxígeno. Vemos que tenemos diferentes también tipos de pulmones y van a tener un tipo de septos. Septos son estas divisiones que tenemos acá. Y cada uno de estos saquitos es lo que se conoce como un faveolo. La ventilación o el mecanismo a través del cual ingresa el aire
en los sapos, bueno, en este caso sí es bidireccional, no es unidireccional como en los peces, es principalmente a los músculos de la garganta. Y la mejor representación es el sapito, ¿verdad? Y es esa extensión que tiene, o ese saco, se me olvidó el nombre, el saquito cuando los machos hacen este sonido característico, que es parte para atraer a la hembra y también parte para almacenar este oxígeno, es quien favorece la entrada de aire. No es como una ventilación dada por los músculos de la caja torácica como pasa en los mamíferos. Entonces les decía que en las larvas o en los renacuajos, ¿verdad? Antes de la metamorfosis, estos son los dibujos del libro, no son muy bonitos, ¿verdad? Por eso es que les pongo como otros dibujos. La oxigenación se va a dar principalmente a través de las branquias internas y externas y la piel. Entonces, en este caso, ¿verdad? Hay ciertos anfibios que van a tener como un tipo ventosa y el agua puede ingresar por la boca cuando no está adherido, obviamente. Entonces, el agua que ingresa por la cavidad oral a través de los cambios de presión que se dan en esta zona de la garganta o la cavidad oral, hace como un vacío para que el agua. Y posteriormente el agua pase a través de esa red o esa cortina de branquias para que se dé el intercambio. En algunos casos, esa captación se da a través también de las narinas, sobre todo o cuando se da a través de las narinas, que vienen siendo como la nariz. Cuando hay renacuajos o hay larvas donde tienen ventosa y están adheridos, por ejemplo, a una piedra, obviamente en ese caso hay como un sello y no hay capacidad de que pase agua. Entonces, en ese caso, se utilizan las narinas para ingresar, ya sea aire o agua. Entonces, vean que en este caso, aquí sí tenemos un flujo unidireccional. En los adultos, ya después en la metamorfosis, entonces, en algunos casos se pierden las branquias, la piel continúa con su participación en la oxigenación y como les decía, este saco, se me olvidó el nombre, el saco faringe, saco oral, no recuerdo, perdón, ahorita busco. Profe, creo que saco vocal. Saco vocal, sí, gracias. Este saco vocal se va a hacer hacia abajo, gracias, y va a ingresar aire. En este momento que el aire ingresa en este saquito va a haber aire fresco, pero adicionalmente hay una contracción de la pared del tórax para que el aire viciado salga. Una vez que el aire viciado es como les decía, es el que ya se le robó, se le capturó el oxígeno. Una vez que este sale, entonces, gracias a la retracción del saco bucal, el aire fresco ingresa a los pulmones a oxigenar la sangre y después a los tejidos, o bien oxigenar la sangre u otros sanguíneos para circulación sistémica. Y el ciclo se repite, pero ven que ya en este caso el flujo de aire es bidireccional. Entonces, importante de nuevo, aquí vamos a tener, respiración branquial en la etapa temprana, en la etapa premetamorfosis y en la etapa adulta una respiración pulmonar y en ambas fases vamos a tener también intercambio gaseoso. Los pulmones van a estar unidos a través de la tráquea, vean que aquí no estamos hablando de bronquio ni bronquiolos que vamos a tener en otros organismos. Y vamos a tener la presencia de los faviolos, al igual que en los peces. Y ventilación son por los músculos de la garganta para permitir el ingreso de
de aire. En los reptiles hay mucha variedad. Y como les comenté al principio, la respiración cutánea en algunos casos puede ser importante. Vamos a tener, por ejemplo, aquí tienen una representación de lo que es el pulmón en una serpiente. Este pulmón va a ser sumamente largo, pero la región de intercambio va a ser esta región que está cerca de la región cefálica. La región que está más cerca de la parte no va a participar tanto, hola, mi amor, tanto en el intercambio de oxígeno, y esto se debe a que aquí va a estar concentrado parte del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando esa serpiente tiene una presa grande, con el fin de no comprimir esta zona, digamos que esta zona está libre de intercambio para que si aumenta la presión intraabdominal por esa presa que hay, se permita un tipo de colapso de esta zona del pulmón para que la presa vaya digiriendo para que la presa se vaya digiriendo aquí en la cavidad abdominal. Mientras que en esta zona entonces quede libre para hacer la ventilación. O sea, el aire no va a entrar, ¿verdad? Como por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que haber una ventilación auxiliada por músculos, que ya aquí sí podemos hablar de una cierta contribución de los músculos intercostales para que haya dilatación o un incremento en el volumen, o un incremento, perdón, del pulmón, del tamaño del pulmón, o una disminución para permitir el ingreso de aire. Aquí un paréntesis, para que quede bien claro. Así como ocupamos un gradiente para que el oxígeno y el CO2 fluya, vamos a ocupar un gradiente de presión para que el aire vaya de la atmósfera a los pulmones. Y ese gradiente, si ustedes mismos los pueden hacer, en el caso de los mamíferos, está dado por la ventilación que tenemos gracias a los músculos intercostales y otro montón de músculos. Entonces, si yo les digo, inhalen lo más fuerte, a ver, inhalen lo más fuerte. Esa ventilación o al inhalar, ustedes, por decirlo de una forma coloquial, abren los pulmones y eso va a jalar oxígeno o a jalar, perdón, aire cuando ustedes inhalan. Y entre más fuerte inhalen, más aire va a ingresar a los pulmones. Pero para expulsar ese aire, entonces tiene que haber otros músculos que van a permitir que los pulmones disminuyan su tamaño y expulsen ese aire. Entonces, esa ventilación, bueno, en los peces es ventilación de choque y ventilación por los músculos de la cavidad oral, al igual que los anfibios. Y en los reptiles, entonces ya tenemos una contribución de los músculos intercostales, de los músculos de la cavidad torácica del animal. ¿Me entienden? Para facilitar ese flujo de aire. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Entienden lo que quiero decir con esta ventilación? Es esa bomba que me permite el ingreso de aire. Si no tuviéramos esa bomba, es como que yo les dijera, dejen de respirar. Si dejan de respirar, no hay ventilación. Y si no hay ventilación, no hay oxigenación. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Todo bien, entendido. ¿Todo bien? Ok, gracias. Entonces, vean acá. Vean que en la región dorsal de los pulmones, del pulmón de la serpiente, vamos a tener también las faviolas, los faviolos, para hacer ese intercambio. Mientras que en la región sacular carecemos de esto porque aquí no va a haber o no se va a dar esa zona de intercambio de oxígeno. Por otro lado, tenemos entre otro grupo a lo que son los lagartos, las tortugas y los cocodrilos.
vamos a tener un gran o grandes sacos pulmonares o grandes pulmones que a su vez se va a dividir en cámaras más pequeñas. Aquí, perdón, voy a devolverme. Creo que hay una imagen acá. ¿Ven? Estas camaritas más pequeñas. Y a su vez vamos a tener también pequeños alvéolos para este intercambio de oxígeno. Y como les decía, entonces aquí ya vemos una ventilación auxiliada no por la cavidad oral, sino por los músculos de la zona torácica, entre ellos los intercostales. Aquí podemos ver esta estructura porosa característica de las alvéolas o las subdivisiones de los alvéolos que, bueno, aquí no se ve, pero están en cercanía con capilares para dar ese intercambio de oxígeno y de CO2. Acá, bueno, por ejemplo, podemos ver los pulmones de, en este caso, un reptil. Aquí ya empezamos a ver, entonces, como les decía, esa ventilación dada por los músculos intercostales y el diafragma. El diafragma va a tener varios componentes, va a tener un ligamento, un tendón, va a tener músculo que facilita cambios en el tamaño de la cavidad torácica para que se dé esa ventilación. Incluso los músculos abdominales van a favorecer más esa ventilación, porque acá hay dos diferencias. Tenemos la ventilación pasiva y la ventilación activa, o cuando estamos en locomoción. Cuando nosotros estamos en ventilación pasiva, a veces es suficiente, o bueno, los mamíferos, perdón, a veces es suficiente con la participación de los músculos intercostales y los músculos del diafragma. Incluso en los humanos, la respiración pasiva se puede dar solamente con los músculos del diafragma. O sea, si yo les digo, hagan la prueba, ustedes pueden respirar sin mover las costillas. Entonces, si ustedes conscientemente tratan de solamente respirar como sin mover las costillas, lo que se está moviendo para la ventilación son los músculos del diafragma. Pero si yo a ustedes los pongo a hacer un ejercicio o un animal empieza a hacer una carrera para capturar una presa, ocupa una mayor ventilación. Entonces, ahí hay un reclutamiento de músculos de la cavidad abdominal para jalar más o permitir la ampliación de la caja torácica y que llegue más aire. En el caso de los testudines, de forma general, tortugas, el caparazón impide ese desplazamiento de la cavidad torácica porque el caparazón es bastante rígido. Entonces, aquí vemos el pulmón, ¿verdad? Y encima del pulmón vamos a tener justamente adherido el caparazón. Entonces, ¿qué es lo que hace la tortuga? O los testudines de forma general, va a tener otros músculos generalmente asociados a la zona abdominal y a nivel subescapular o escapular para ampliar y jalar, como de la parte ventral el espacio para que se den esos cambios del tamaño del pulmón y permitir la ventilación. De hecho, con solo que la tortuga camine, al mover sus extremidades inferiores o al mover sus 4 extremidades, halan músculos que permiten también auxiliar esa ventilación. Entonces vemos aquí este músculo abdominal oblicuo que conforme el animal está en locomoción, al contraerse, vean aquí cómo pasa de una posición inicial al alarse, favorece lo que es el cambio ventilatorio que se da durante la inhalación. Y durante la exhalación, entonces es lo contrario, se retorna este volumen para permitir los cambios del pulmón. Vean que también aquí el músculo pectoral asociado a lo que es los miembros, no superiores porque es un tetrápodo, ¿verdad?
pero las patas delanteras, pues. En los mamíferos, entonces, ya vamos a tener un sistema respiratorio más complejo y mucho más ramificado. De hecho, ya tenemos algo que se conoce como el árbol respiratorio. Vamos a tener fosas nasales y que también, bueno, a través de la cavidad oral se van a comunicar en la faringe para poder capturar aire. Ese aire va a pasar a través de la epiglotis, la glotis, que va a separar lo que es la tráquea del esófago, para que el aire pase directamente a la tráquea y no al esófago. La tráquea entonces se va a dividir en dos estructuras conocidas como bronquios y los bronquios a su vez se van a subdividir en bronquiolos. Y este árbol respiratorio que tenemos en los mamíferos va a estar ausente en peces, en anfibios, pero en reptiles sí ya empiezan a haber bronquios, pero no van a haber bronquiolos ya como tal. Estos bronquiolos se van a dividir hasta llegar a lo que es el bronquiolo terminal o bronquiolo respiratorio, que va a culminar con unas estructuras homólogas a los fabiolos, pero se llaman alvéolos. Estos alvéolos van a tener mucho más superficie de intercambio y van a estar sumamente vascularizados para tener una oxigenación mucho más efectiva. Los pulmones van a tener o van a estar encerrados dentro de la cavidad torácica. Entonces aquí vemos, esto que tenemos aquí son las costillas junto con los músculos intercostales. Acá, esto que tenemos acá es el diafragma, que dependiendo de la inhalación o la exhalación se va a contraer o relajar para alar hacia abajo los pulmones en caso de inhalación o retornarnos a su posición original. Entonces, como les decía, ustedes pueden perfectamente respirar sin, eso sí, nivel pasivo, sin los músculos intercostales, simplemente con ayuda de la contracción del diafragma. Vamos a tener un tipo de ventilación bidireccional, ¿verdad? Entonces, el aire que ingresa o en la vía por donde ingresa el aire es la misma vía por donde sale, por eso se le llama bidireccional. Vamos a tener mucho más ramificación y en este caso las zonas de intercambio son estos alvéolos. ¿Qué más? Aquí, bueno, tenemos el tendón central del diafragma, aquí tenemos el pulmón, ¿verdad? Rodeado por las costillas, pero las costillas van a tener entre sí estos músculos intercostales. Hay músculos intercostales más externos y, como vemos acá, otros músculos intercostales más internos, y ambos van a favorecer a la ventilación, dependiendo, eso sí, qué tan forzada sea, por ejemplo, de acuerdo a la actividad física. Tenemos también otros músculos involucrados en la ventilación, por ejemplo, el recto abdominal, el músculo serrato y otros, el iliocostal y músculos abdominales, que van a facilitar la ventilación en casos de ser una ventilación forzada. Entonces vean que ya es bastante más complejo el sistema de intercambio gaseoso y favorecido por más estructuras. Ok. Las aves, aquí ya vamos a tener respiración cutánea insignificante y vamos a tener un par de pulmones unidos a la tráquea. También de manera similar o lo que comparten con los mamíferos es que van a estar muy ramificados, pero la estructura es muy, muy diferente. Entonces, vamos acá. Vamos a tener, ¿verdad? Bronquios primarios, bronquios secundarios y los parabronquios. Aquí no vamos a tener los alvéolos y tampoco vamos a tener las fabiolos, perdón, para generar ese intercambio. Ese intercambio gaseoso se va a través de estos parabronquios. Estos parabronquios son como
subdivisiones o ramas del sistema pulmonar que también van a estar muy vascularizados. Entonces aquí tenemos una comparación entre los alvéolos de los mamíferos, que vean que son como saquitos. Aquí, bueno, aquí está el bronquiolo terminal y en la parte ya distal se hacen estos saquitos que son los alvéolos, mientras que en los parabronquios de las aves vamos a tener estos pequeños canales que, si ven aquí, van a estar en contacto con vasos capilares para favorecer esa oxigenación. Estos parabronquios los vamos a encontrar propiamente dentro del pulmón como tal, pero conectado con el pulmón, entonces vamos a tener estos sacos aéreos que van a ser como anexos al pulmón. Y tenemos los básicos, que está el saco aéreo abdominal, saco aéreo torácico posterior, saco aéreo torácico anterior y el saco aéreo interclavicular. Entonces son como los básicos, pero pueden variar, pueden ser, yo creo que de 6 a 12 dependiendo del tipo de ave. Y como les decía, en algunos casos va a estar dentro de otros tejidos o incluso dentro de los huesos huecos. También la ventilación va a ser gracias a la caja torácica de las aves. Y curiosamente, estos sacos aéreos no están vascularizados. Entonces, hay muchas hipótesis de para qué sirven estos sacos aéreos. Se me ocurre a mí, no sé, que si hay aves que están volando muy, muy alto, en donde la presión parcial de oxígeno es muy baja por esta altitud, estos sacos aéreos son como, no sé, funcionen como reservorios de aire y que posteriormente pasen a los pulmones, a los parabronquios para hacer intercambio. Pero, como les digo, esto no sé si es así. Se asociaba también con funciones reproductoras en un tiempo, pero tanto machos como hembras tienen las mismas cantidades de una misma especie, ¿verdad? Las mismas cantidades de estos sacos aéreos, entonces se descartó como esta función. Entonces, de nuevo, aquí no vamos a tener alvéolos, no vamos a tener faviolos, lo que vamos a tener son los parabronquios, que son los que permiten ese intercambio gaseoso. Especialización de las aves, este saco aéreo, que van a tener varias funciones dentro del sistema ventilatorio o sistema respiratorio. Y eso fue, chiquillos. Vean que era anatómicamente, no se ahonda tanto. Lo que sí varía bastante de acuerdo son los mecanismos de ventilación e intercambio, pero como les decía, esto es un tema mucho más fisiológico que anatómico. Entonces ese tema se queda para otro curso. Y ahí les invito y hago propaganda para que matriculen fisio el otro semestre. Como les decía, ya me dijeron que iba a ser presencial y que, bueno, yo espero entonces hacer los laboratorios presenciales por aquello. Profe, bueno, como metiendo un poco la mano, así a ver si usted sabe algo. ¿Qué se sabe de las asistencias? ¿O todavía no se sabe nada? De eso no sé, porque están haciendo como un retorno o una presencialidad como